Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos esta mañana. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Dígale a alguien, esta mañana Dios va a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Y antes de iniciar, yo quiero que nosotros repitamos esto, hermanos, porque en ITC somos varias cosas. Diga conmigo, en ITC somos llenos de la palabra y del Espíritu. Somos bendecidos y sanos en todas las áreas. Somos activos en la oración y el evangelismo. Y somos transformadores de transformadores. Bueno, tome su asiento. Hermano, quiero comenzar diciendo que Dios no te ama porque tú hayas cambiado, sino que te ama y eso te cambia. La cruz no es un premio para la gente que es buena, sino es el punto de partida para aquellos que no tienen esperanza. Y quisiera decir también que cuando nosotros no queríamos saber nada de Dios, Dios ya estaba entregando todo por nosotros. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios por eso? Por su amor, por su misericordia. La semana pasada tuvimos un tema especial. No sé si alguien recuerda el título. Estaba equivocado, ¿alguien se acuerda? Estaba equivocado acerca de Dios. Esa prédica usted la puede encontrar en nuestro canal de YouTube, va a ITC El Salvador y a nuestro podcast en Spotify también. Y entonces veíamos cómo tenemos conceptos equivocados acerca de Dios. Hemos creído mal muchas cosas. Pero el mensaje de esta mañana, hermanos, el título es demasiado bueno para ser verdad. Diga conmigo, demasiado bueno para ser verdad. Y por espacio no puse lo demás porque es demasiado bueno para ser verdad, pero es la verdad. Así que esta mañana vamos a hablar de que ese amor, eso que el Señor ha hecho para nosotros es como demasiado bueno, es difícil de creerlo, pero es la verdad de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos quieren escuchar la verdad de Dios para nosotros? No sé si alguna vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de que le regalan algo que usted dice, está seguro que este regalo es para mí. Por ejemplo, en un cumpleaños alguien que se excedió. Yo recuerdo una boda que fui, que el regalo que le daba el novio a la persona con la que se estaba casando era un carro. Estaba afuera con una chonga y uno dice, esos sí son regalos, ¿verdad? ¿A cuánto le gustarían ese tipo de regalos? Pero sucede que a veces nos pasan cosas como esas. O sucede también que en su trabajo se abre una puerta que usted dice, esto es demasiado bueno para como que me estuviera sucediendo a mí. Fíjense que yo conocí el testimonio de una persona que le pasó algo parecido. Resulta que había venido un misionero a San Miguel y él tocaba el bajo y se le ocurrió traer su instrumento aquí a El Salvador por si se armaba ahí, pues tocar con alguien y estando aquí le dieron ganas de vender el bajo y entonces salió a ver quién se lo compraba. Y dijo él, bueno, como estamos en El Salvador, aquí no me van a dar mucho, quizás lo voy a ofrecer en unos $50. Hermano, eso hasta para un instrumento que es básico, ¿verdad? $50. Entonces salió y un hermano que estaba aprendiendo a tocar lo compró. La cosa es, y ahí tengo una imagen de la marca, la cosa es que cuando la gente que sabe vio el instrumento, se dio cuenta que estaban hablando de un bajo que la marca es Ken Smith. Diga conmigo, Ken Smith. Open English, hermano. ¿Ya vio ahí? Hermano, mire, este es un modelo de por cuánto andan esos bajos. Entre $3,500, $4,000, $5,000. Y el varón lo vendió en $50. La gente, bueno, él oraba por un buen instrumento. Y cuando salió la oportunidad de comprarlo por $50, él dijo, bueno, por lo menos aquí yo me voy a enganchar con esta oferta. Hermano, diga conmigo, demasiado bueno para ser verdad. Y eso lo sé de primera mano porque me lo contó el guitarrista que toca conmigo y me dice, hemos visto el bajo, lo hemos tocado, hermanos. Ahora, más que un instrumento, más que un bajo, más que algo como esto, el amor y la misericordia de Dios para nosotros que no tiene precio es una realidad para nuestras vidas y es demasiado bueno para ser verdad. Pero diga conmigo, pero es la verdad. Yo quiero que vaya conmigo a un pasaje que es especial. Está en Romanos 5:8.
Romanos 5:8. Este es un versículo de esos de batalla de la fe cristiana que todos hemos escuchado en algún momento. Dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. En la versión tradicional es aquel que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos lo habían leído eso alguna vez? ¿Cuántos incluso se lo habían memorizado en alguna oportunidad? Fíjense que algo que yo tristemente en mi propia experiencia me he dado cuenta es que han habido muchos versículos que yo he escuchado, que he compartido, que he predicado, pero realmente no los he entendido así como en este tiempo yo los estoy entendiendo. Y para poder entender un poquito más de qué quiere decir esto, lo escribió Pablo. Para poder entender un poquito más de a qué se refiere Pablo cuando está diciendo eso, permítame ir un poquito al contexto, ¿verdad? Porque esta es una carta que Pablo le escribe a una iglesia que está en Roma. ¿Qué está haciendo una iglesia en Roma? ¿Qué están haciendo cristianos en Roma? Bueno, para dar contexto, voy a tratar de volar para no aburrir a nadie. Pero resulta que al menos unos 200 años antes de la venida del Señor, Roma empezó a crecer en influencia, a conquistar muchas ciudades, entre esas Israel, ¿verdad? Jerusalén, y entonces mucha gente empezó a irse para allá, para Roma. Para el tiempo que se escribe esta carta, se estima que alrededor de unas 40,000 personas judías vivían en Roma. Cuando pensamos en Roma, hermano, yo quiero que usted se imagine una ciudad como Nueva York. Es un centro financiero del mundo importante, un lugar de comercio, pero también un lugar de muchas religiones. Ahí no solo habían judíos, había gente de África, había gente de España, había gente también de lo que luego pasó a ser Francia, había gente de África, muchas culturas, muchos idiomas, muchas costumbres, muchas comidas, muchos tipos de culto, y en medio de esa ciudad tan cosmopolita, tan importante, había una iglesia cristiana. Y era la iglesia que el apóstol Pablo había ido a fundar. Ahora, esta iglesia, acuérdense que ahí había gente que tenía años, judíos que tenían años de estar ahí, tenían una tradición de la religión judía, pero se habían encontrado con el evangelio que predicaba Pablo. Pero como todo esto era muy nuevo para este momento, había una confusión porque había gente en la iglesia que era judía de familia, de tradición, pero había gente que eran griegos, por ejemplo. O había gente de otras nacionalidades que iban a la iglesia. Y Pablo les había ido a decir que lo único que ellos necesitaban para ser salvos y para recibir el amor de Dios era creer en el Señor Jesucristo y recibir la nueva vida que ellos tenían en Cristo. Así como nosotros lo creemos, ¿cuántos dicen amén? Pero entonces estaba toda la gente judía que venía de la tradición, que venía de sus leyes, que venía de costumbres, y entonces ellos estaban confundidos si tenían que hacer todo lo que les demandaba la ley judía que hacer, mientras que los que no eran judíos encontraron una gran respuesta, por lo menos los hombres, ¿verdad? Porque eso significaba que no se tenían que circuncidar. Entonces había ahí como ¿qué hacemos? ¿Hacemos estas prácticas o simple y sencillamente creemos por fe como predica el apóstol Pablo? Entonces, al haber esa confusión, el apóstol Pablo tiene a bien escribir toda una carta para explicarles a ellos este gran regalo, este escándalo de la gracia, podríamos llamarlo así. Ahora, ¿se podría usted imaginar la gente judía de años que sabía mucha Biblia, que sabía mucha historia, por un momento podían envanecerse contra aquellos que eran nuevos? Eso me llama la atención porque me parece que la Biblia es un libro tan actual, tan parecido a lo que nosotros estamos viviendo. Y si nosotros lo trasladáramos a este tiempo, podemos pensar en aquellos cristianos que tienen años de estar en la iglesia. Incluso nosotros mismos podemos conocer a personas que tienen tiempo de estar en la iglesia y uno piensa, por ejemplo, en don fulano, y uno dice, es que él está muy entregado a las cosas de Dios. O en su caso, que usted es el cristiano, en su círculo de amigos la gente le dice, ora por mí porque vos estás más cerca de Dios. ¿A cuántos les han dicho algo así alguna vez? Y entonces la verdad de este evangelio y de esta buena noticia es que el Señor no tiene como hijos favoritos. Hoy no hay rango de cristiano, el súper ungido cristiano, eso no existe, sino que existen personas
que tienen diferente tiempo de conocer al Señor, pero la misma gracia les cubre y los salva a todos. Puede ser que usted sea una persona que sea nueva, quizás ahora es tu primera vez aquí en la iglesia, escuchaste las canciones, has visto lo que hicimos este día en la reunión, pero este mensaje es tan importante y tan vigente para ti como para la persona que tiene más años de estar en el Evangelio. ¿Cuántos tienen más de 40 años de estar en el Evangelio? Amén. 50 años de estar en el Evangelio. ¿Cuántos tienen menos de un año de estar en el Evangelio? Bueno, quizás algunos tenemos ya cierta trayectoria, pero lo cierto es que esa misma gracia que cubre a los que tienen años de caminar con el Señor, también está disponible para aquellos que apenas le van conociendo. Entonces Pablo está nivelando el terreno, ¿verdad? Está poniendo todo en orden para decirles de que lo que necesitamos hacer todas las personas es aceptar la gracia y la buena noticia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Diga conmigo, para mí hay una buena noticia. Y es que la gracia de Dios es suficiente. Amén. Usted no es una persona promedio, usted no es alguien que a ver cómo le ve en la vida, usted es un hijo favorecido de Dios, que va a ver las grandes cosas que Dios va a hacer en su vida. Y algo que estuve escuchando en estos días fue algo que me impactó. Mientras usted esté vivo, tiene que tener la expectativa que algo mayor Dios va a tener para usted. Porque si ya se hubiera acabado, usted ya estuviera viendo pues lo mayor que va a haber, que es estar con el Señor. Los que se nos han adelantado ya vieron cosas mayores que las que nosotros. Pero mientras estamos respirando, hay mayores cosas para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déjeme ir al primer punto entonces. Dios ofrece un amor que es inexplicable. No lo podemos explicar. Y entonces me gustaría leer siempre Romanos 5, pero tomando desde el versículo 6, que dice: cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena, pero Dios demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Gloria a Dios. Si hay algo donde Dios se glorifica es en nuestra incapacidad. ¿Cuántos incapaces han venido esta mañana? No es una palabra que nos gusta, no es una palabra cómoda. Por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos pequeños y nos peleábamos con otros amigos, un gran insulto era decirle al otro inútil, por ejemplo. Era una gran pedrada al ego, ¿verdad? Más cuando pareciera que somos muy buenos en hacer lo que hacemos, pero cuando sentimos que no somos capaces, eso es un problema, porque estamos acostumbrados a dar el máximo de nuestra capacidad. Pero la palabra nos anima a nosotros a que reconozcamos que somos incapaces de obtener la salvación que el Señor tiene para nosotros. Fíjese que hay un versículo que me gusta mucho en 2 Corintios 1:10, dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿De qué está hablando este versículo? Que el Señor no solo nos ha salvado y vamos a tener vida eterna con Él. ¿Cuántos saben que vamos a tener vida eterna con Él? Por los siglos, diga conmigo, por toda la eternidad. Yo quiero que lo diga con confianza. ¿Cuántos han aceptado al Señor Jesucristo aquí? Ok. A María le dijo que esa parte no le sería quitada. Tómelo para usted también y dígalo con confianza. Yo voy a estar con el Señor por toda la eternidad. Diga conmigo, con toda la eternidad. Pero este versículo dice que ya nos libró de eso. Amén. O sea, nosotros ya estamos con un pie en el otro lado. Somos salvados, estamos libres. Pero también dice, nos libra. O sea, en un presente continuo. La palabra salvación en el lenguaje original que estamos viendo aquí nos habla de una obra del Señor que nos salvó, pero continuamente nos sigue salvando. Y le voy a poner un ejemplo. Hace unos meses, estaba mi hermana Ani en su casa, se subió a una cosa ahí, creo que a cambiar un foco o no sé qué cosa, y se vino de donde estaba ella subida y se lastimó sus piernas. Eso pudo haber sido mortal. Eso pudo haber sido para no contarla. Hace más de un año estaba Glenda bajando unos aguacates por ahí en un palo y se vino del palo también. Eso pudo haber sido mortal. Hay gente que se cae saliendo del baño. Pero Dios nos salvó y nos sigue salvando. Nos sigue librando.
¿Se acuerdan de aquel tiempo cuando aquí en el país uno se subía al bus y se bajaba todo un experto guerrero de oración del bus, ¿verdad? Porque se subían los pandilleros y uno empezaba a orar y a clamar y de repente, no sé a cuántos les pasó, pero el pandillero pasaba y asaltaba al de la par y a uno como que no lo miraba. Diga conmigo, me sigue librando, me sigue guardando. Y yo recuerdo ahorita, ya les dije que siempre que me pasan a predicar les termino contando cosas de más. Pero un día yo me escapé, cuando era adolescente, me escapé de la casa. Recién nos habían comprado un carro. Se está enterando mi mamá ahorita. Me escapé a ver una novia, hermanos, en la madrugada. Y entonces... era otra novia, se está enterando. Miren, yo esperé que todo el mundo se durmiera. Me salí en la noche y calculé la hora para regresar, que todos estuvieran dormidos. Lejos, hermanos, de Santa Tecla a San Salvador, lejos. Cuando yo vengo de regreso, ahí por el Damián, para los que son de Santa Tecla, me fui a estrellar en un poste. No le estoy exagerando, no le estoy mintiendo. Me fui a estrellar en un poste y cuando me bajo, el carro no tenía nada, pasa una patrulla y se me quedan viendo y me hacen. Y hermanos, el carro no tenía nada. Díganme si la misericordia de Dios no es grande. Yo les prometo, ¿verdad? No les voy a jurar, pero les prometo que yo dije, me hice pedazos, le pegué a un poste, así, a una buena velocidad. Pero la misericordia de Dios así es. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros y nos espera en ese tiempo, ¿verdad? Algunos hace unos 10 años quizás estábamos un poquito más crudos que ahora. Pero el punto es que Dios siempre nos sigue librando. Y esa es parte de reconocer nuestra incapacidad. Hay cosas que nosotros simple y sencillamente no podemos controlar. Una caída como la que he mencionado, hay momentos que no le da el reflejo para meter la mano. Somos incapaces. Por eso necesitamos la salvación de Dios. No solo para todos nuestros pecados, no solo para pasar la eternidad con Él, pero para el día a día. Si nosotros pudiéramos ver todas las obras y cosas que Dios hace para salvarnos del día a día, para no caer en situaciones que no debemos de caer. Dios te salva en tu trabajo de alguna cosa corrupta que se vaya a hacer. Dios te salva de platicar lo que no debes de platicar con la gente que no debes de platicar. Dios te salva de caer en una ilegalidad. Hemos escuchado testimonios de eso. Pero el punto es, hermanos, que Dios nos ha dado una gran salvación. Volviendo a Romanos 7, dice, tal vez fuera fácil, dice, encontrar a alguien que diera su vida por alguien que fuera bueno, ¿sí? Que realmente hiciera bien las cosas. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún en la condición de pecado que estamos, Cristo murió por nosotros. Ahora yo le hago la pregunta, no morir, pero ¿está dispuesto usted simplemente a incomodarse por otro? A morir un poco a su tranquilidad para que otro tenga bienestar. A todos los que somos padres nos toca eso. Y ahora Josué y Karen están experimentando lo que es renunciar a ese sueñito de la madrugada, renunciar quizás a la salidita del cine como antes. Ahora yo le contaba a Rocky ahí que habíamos ido a ver una película ayer y me dice, quisiera ir a verla, pero la verdad es que en mi dinámica con el bebé es complicado que podamos estar. Y eso es incomodarse. Ahora yo les digo para darle chile, vieran qué buena película, ahí van a pasar esa etapa. Pero la verdad es que se hace con gusto porque es por un hijo. Sí, se hace con gusto. Ahora, dar la vida, eso es otra cosa. Yo me he fijado cuando en las redes sociales ponen, se necesita un donante de un riñón o de un órgano. Hermanos, qué complicado, a veces se necesitan donadores de sangre. Es difícil, a veces, incomodarse por otro. Pero el Señor no solo se incomodó, el Señor dio su vida por nosotros que éramos enemigos de Dios, hermanos. ¿Cuántos recuerdan esos tiempos cuando usted no quería nada con Dios? Cuando a usted le hablaban de la iglesia y para usted eso era mala palabra, para usted era lo más aburrido, ¿verdad? Y más que a esa hora usted tenía un partido y era un partido importante del equipo donde usted jugaba. O era un clásico, por ejemplo, y usted pensaba, ir a la iglesia a esa hora, estás loco. En ese momento, hermanos, cuando nosotros estábamos contrarios, dice la palabra que el Señor nos vio desde la cruz en esos momentos y decidió morir por nosotros. Es lindo nuestro Señor. ¿Qué más podemos decir en este punto? Cuando vemos esto, la pregunta que surge para nosotros es,
¿Qué tipo de amor es este realmente? ¿Qué tipo de motivación hay en el corazón del Señor? Una de las cosas que vemos nosotros que hacía el salmista David, por ejemplo en el Salmo 103, es que él invita a su alma a recordar las cosas buenas que Dios ha hecho, las bendiciones que Dios ha hecho. ¿Cuántos han recibido bendiciones en este lugar? Y la palabra nos anima a eso. Fíjense que dentro de eso, en el Salmo 103, versículo 10, dice que Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Mire la figura qué bonita. Y tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, nuestros pecados, como lejos el oriente del occidente. Así es el amor de Dios, hermanos. No nos trata como nosotros nos mereciéramos ser tratados. Ya les he contado que en una reunión yo pregunté, pero aquí nadie ha matado a alguien, ¿verdad? Y ya no le vuelvo a preguntar porque en esa reunión alguien dijo, yo sí, dijo, y levantó la mano. Así que yo ya decidí no volver a preguntarlo. Pero hay gente que ha hecho cosas terribles. Y mucha de esa gente usted la va a encontrar en la Biblia, ya que estamos hablando de David. Usted encuentra en David que era un mentiroso, un orgulloso, un asesino, tramaba la maldad. Y todas las cosas, quizás muchas de las cosas que a usted jamás se le han pasado por la mente. Pero Dios es especialista en amar a personas de ese tipo. Por lo tanto, cuando usted mire familiares y gente que usted dice no tienen esperanza, hermano, toda persona tiene esperanza. Porque el amor del Señor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Puede decirle a alguien que tiene ahí, Dios conoce tu nombre. Incluso cuando los demás solo miran tu falla, dígale a su hermano, Él te mira con amor. Amén, hermanos. Me gustaría decir esta mañana que Dios tiene como un hobby especial de su corazón y es buscar al peor de todos. Siempre, hermanos. Y cuando pensamos en alguien así que fuera malo, que fuera de esos peores, ¿verdad? La Biblia nos ilustra acerca de un hombre que era altamente despreciado en el lugar donde él vivía. Estamos hablando de Zaqueo. ¿Cuántos han oído hablar de Zaqueo? Fíjense, hermanos, que Zaqueo, su nombre significa puro. Pareciera un chiste, ¿verdad? Pareciera una broma. Pero fíjense que cada uno de nosotros, en Apocalipsis dice que cada uno de nosotros en lo espiritual tenemos un nombre que Dios conoce y nos será revelado ese nuevo nombre. Aquí está Josué, aquí está Aldo, está Sonia, ahí están en la misma fila. Pero espiritualmente ellos tienen otro nombre. Y recordaba la película de las Crónicas de Narnia. No sé si alguno tiene en mente esa película, pero resulta que hay uno de los muchachos que se llama Edmund y él comete traición, digamos así. Pero cuando Aslan lo presenta, dice el justo. Y son esas cosas que uno pareciera que no tienen relación una cosa con la otra, porque actúa de una forma, pero espiritualmente tiene otro nombre. Entonces, Zaqueo significa el puro. ¿Y qué dice el capítulo, hermano? Dice, se lo voy a contar, pero la historia es que Jesús está caminando por la ciudad donde está Zaqueo. Zaqueo se da cuenta que Jesús va a pasar por ese lugar y busca un árbol. Él dice, la palabra da la información que él era una persona bajita de estatura. Dígale a alguien, Dios quiere a los bajitos de estatura. ¿Sí? Y entonces busca un árbol chiquito, así como él, para subirse. Fíjense que a pesar de lo que él era, bueno, hablemos de lo que era Zaqueo. Era un cobrador de impuestos. Si alguien había que le caía mal a los judíos, eran los cobradores de impuestos. Porque ese era un judío que había dado un peldaño social más que los demás y se aprovechaba cobrándole de más a la gente. Zaqueo era un experto en hacer artimañas para estafar a la gente. Tenía maestría para robarle a las personas. Trataba mal a la gente, hermanos. Eso era él. Y de chiquito esto no lo dice la Biblia, pero déjenme imaginar que era una persona que siempre no fue aceptada. Yo imagino que Zaqueo era un niño que recibía bullying,
que se lo hacían acabado por su estatura y era el niño que le ponían apodos y era ese niño que un día dijo, cuando crezca me voy a desquitar con toda la gente. Pero seguía teniendo cosas de niño porque se le ocurrió, siendo él un funcionario, siendo alguien importante, subirse al árbol. No le importaron las burlas. Eso es interesante de su comportamiento. ¿Qué más podemos decir de Zaqueo? Que a pesar de sus mañas, a pesar de esas cosas feas de su corazón, él sabía que estaba buscando algo. Había tratado de llenarlo en ese oficio, había tratado de llenarlo a lo mejor con el dinero, con la posición, pero él sabía que hacía falta algo. Y Jesús, hermanos, recordemos que Jesús era la celebridad del momento. Sigue siendo la celebridad, ¿verdad? Pero en ese tiempo Jesús era la persona que estaba en la boca de todos. ¿Te diste cuenta? Ayer había un ciego, le echó lodo, le echó saliva y el ciego empezó a ver. ¿Te diste cuenta que aquel tenía la mano seca, se la tocó y la mano se restauró? ¿Te diste cuenta? Resucitó a Lázaro, habían pasado 4 días. Es decir, Jesús estaba en boca de todos. Y Zaqueo se enteró que iba a pasar y dijo, algo tiene que pasar con mi vida. Seguramente lo que yo estoy buscando lo voy a encontrar. Se sube al árbol, pensemos en la imagen por un momento, se sube al árbol y ahí Jesús lo mira con una sonrisa. Me imagino que el Señor le debe haber dado gracia a verlo ahí trepado en el árbol, agarrado, y le dice, Zaqueo, ¿qué estás haciendo ahí? Bájate porque yo necesito ir a tu casa. Fíjense que Jesús es un caballero, hermano. Jesús nunca nos va a forzar a nada, pero Jesús se invitó a la casa de Zaqueo. ¿Cuánto le gustaría que Jesús invite a su casa? Que le aparezca por ahí. Un amigo decía, yo quisiera que el Señor se me aparezca en la casa y yo darle de comer pupusas y platicar con él. Con chicharrón, ¿verdad? Entonces, hay un encuentro transformador con él. El Señor lo encuentra, el Señor no va y le dice, bájate de ahí, menudo ladrón, ¿verdad? Bájate de ahí, estafador, ahora te voy a regañar. No, dice que va a su casa a comer, a tener comunión con él. Diga conmigo, a pasarla bien. Ahora Jesús, hermanos, toda pureza, toda santidad, a pasarla bien con Zaqueo. Se siente tan amado, se siente tan aceptado que entonces brota de él una acción de arrepentimiento y una acción de restitución. Y dice, si yo le he robado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. Fíjense que en la ley estaba, cuando alguien robaba tenía que restituir lo que había robado y dar un 20% más. Lo que Zaqueo estaba haciendo excedía lo que la ley exigía. Nadie se lo demandó, nadie se lo pidió, hubo un agradecimiento. Entonces cuando él se supo amado, él se supo perdonado, él se supo aceptado, cuando él se supo que no era condenado, el cambio se produjo en su corazón. Y a veces nosotros, hermanos, pensamos las cosas de manera equivocada, de manera al revés. Mire, 4 veces restituyó lo que había robado. ¿Se acuerda usted, solo para afirmar este punto? Cuando el rey David cometió el pecado con Betsabé, vino el profeta Natán y lo confrontó. Y le dijo, un hombre tenía un corderito, lo cuidaba y era muy amado para él. Y había otro que tenía muchos, pero recibió un invitado y en vez de agarrar uno de los que él tenía, fue y le quitó al único que tenía el corderito. ¿Qué debería hacerse con ese hombre? Y David se va a ir, ¿verdad? Ese se tiene que morir y tiene que restituir 4 veces. Ahí vemos la misma figura, 4 veces. Entonces, Zaqueo de él sale sin que se le exija y entonces hay un cambio. Tanto así que el Señor dice, ahora la salvación ha llegado a esta casa, ha llegado a la vida de Zaqueo. ¿Por qué le decía yo que a veces hacemos las cosas al revés? Porque nosotros tenemos esta lógica. Para acercarme a Dios, yo primero tengo que cambiar. O no sé si usted lo ha pensado, ha hablado con alguien y la persona dice, voy a dar un tiempo, yo tengo que poner en orden varias cosas para llegar a Dios y entonces como ser digno de estar delante de Él. Muchas veces lo hemos pensado, pero eso no tiene lógica, hermano. Eso está como que usted venga sucio, se va a ir a bañar, pero dice, antes de bañarme me voy a asear. ¿Verdad que no tiene lógica? ¿O alguien ha hecho eso alguna vez? O está como aquel que dijo, antes de hablar voy a dar unas palabras. Así de ilógico. La idea es, hermanos, que el Señor se acerca a nosotros en la peor condición y ese amor produce un cambio en mí.
pero no es una cosa que yo tengo que hacer un esfuerzo para agradarlo porque yo le tengo la buena o mala noticia, que en su esfuerzo usted va a poder durar 2 o 3 días, pero luego su esfuerzo no va a prosperar. Porque no está en nosotros el cambiar. No está en nosotros la capacidad de ser transformados. Está en Él que todo lo puede hacer. En aquel que los leprosos se acercaban a Él y había una ley que los leprosos tenían que alejarse de las personas para no contaminarlos, pero Jesús es la única persona que el contaminado lo toca y en vez de contaminarlo a él, el contaminado sale purificado. Jesús es la única persona que puede hacer eso. ¿O cree que el Señor se ensució con usted? Al contrario, usted ha sido purificado al acercarse a Jesús. Ese es el amor de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Siguiente punto. El amor del Señor es tan hermoso, hermanos, porque nos conoce y aún así, a pesar de que nos conoce, su amor no se detiene. Tito 2, 11, 12 dice lo siguiente: Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Ahí hay algunas letras en amarillo a propósito. Pero dice que el amor de Dios es lo que cambia nuestro corazón. Es ese amor, cuando nosotros nos entendemos y nos sabemos en ese amor, lo que nos lleva a dejar de hacer el mal. Y también ese amor nos enseña el tipo de comportamiento que nosotros debemos de tener en este mundo. Pero es cuando usted conoce ese amor y usted en agradecimiento dice: es tan especial esto que he recibido, es tan inagotable esta alegría que estoy viviendo, que eso mismo a mí me lleva a caminar como yo debo caminar. Entonces, hermanos, la gracia no es permisiva. Cuando nosotros le decimos que hay una gracia de Dios para su vida, no es que usted tiene un permiso para hacer lo que quiere. Es que cuando esa gracia se toca con usted y usted se topa con esa gracia, a usted no le va a surgir ningún deseo de hacer otra cosa más que vivir para la gloria del Señor. Yo sé que aquí hay gente que ama al Señor. ¿Cuántos le aman en este lugar? Y yo sé, hermanos, que uno de los más grandes deseos o el más grande deseo de su corazón es no fallarle al Señor. ¿O alguien le quiere fallar al Señor aquí, genuinamente? ¿Alguien desea ir al pecado y que su vida sea arruinada? Yo sé que nadie, hermanos. Pero cuando nosotros nos topamos con eso, entonces nace un deseo de nuestro corazón por hacer lo que Dios le agrada y caminar en su propósito. Dios nos conoce a todos, hermanos, y se revela a nosotros. En el libro de Juan, a mí me parece muy interesante porque dice en Juan 2:23 que el Señor conocía lo que había en el corazón de todos. Nadie tenía que venir a darle testimonio de lo que había en el corazón. Dígale a alguien: Dios sabe lo que hay en tu corazón. Ahora dígaselo así, más convencido: Dios sabe las cosas buenas que hay en tu corazón. Dígale: pero también Dios sabe las cosas malas que hay en tu corazón. Hermanos, imagínense que esta gente que está desarrollando la tecnología de ChatGPT y todas esas cosas, vinieran y un día permitieran que todo lo que nosotros buscamos y toda la información que tiene de nosotros el sistema del internet, no sé ni cómo llamarlo, saliera a la luz, hermano. ¿A cuántos nos daría vergüenza, verdad? Ahí saldrían cosas como cosas que usted busca, no necesariamente pecaminosas, sus hobbies, pero las cosas que atrapan su corazón, que salieran a la luz. O imagínense que por un momento el Señor permitiera que nuestros pensamientos se reflejaran arriba de la cabeza como un proyector y aparezca ahí, ¿verdad? Y a mí se me vería una gran envidia de la camisa que anda Roque porque está mejor que la que yo ando, y se revelaran todos los malos pensamientos y malas intenciones. ¿Verdad que sería tremendo? Ahora, Dios lo puede ver eso. Dios lo puede ver, Dios lo conoce, porque dice la palabra que Él no necesitaba que nadie le diera testimonio de lo que había en el corazón, en el pensamiento de las personas.
Dicho esto, en el capítulo 3 de Juan, nosotros vemos que el Señor se encuentra con un hombre que se llamaba Nicodemo. Un hombre importante. Ese no era como Zaqueo, era un hombre de alto prestigio. Pero en quien me quiero detener yo, y luego hacer un paralelo, pero con quien me quiero detener es que en el capítulo 4 nosotros encontramos un encuentro del Señor con una persona que es el tipo de persona que estamos describiendo esta mañana. Esas personas que son difíciles, hermano. Una mujer samaritana. ¿Se acuerda usted de que platicando el Señor con ella, le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido? Era una mujer adúltera, era una mujer pecadora. Y con ella se va a encontrar el Señor, una persona que iba a traer el agua a la hora que no iban todas las demás mujeres, porque ella era la comidilla ahí del pueblo. Y para evitar el mal trago de que la estuvieran criticando, ella iba a otra hora. Y el Señor decide ir y encontrarse con ella. Veamos algunas características de la samaritana. Ella era una adúltera, era samaritana, eso ya la ponía en una desventaja porque los judíos miraban de menos a los samaritanos. Tenía una religiosidad vacía y vivía en vergüenza. No sé con cuántas de estas características nosotros nos podemos identificar. Tal vez yo diga, no, yo no soy un adúltero, pero tengo otro pecado y eso es lo que me ha definido. En los círculos donde yo me muevo se me conoce por esto y por lo otro. Pero el Señor la conocía, hermanos. Y aunque la conocía, planificó en su ruta de ese día ir y encontrarse con ella. Pero también nosotros vemos de que ella tenía otras características y era que su alma estaba buscando algo. Así como Zaqueo estaba buscando algo. Ella necesitaba respuestas para su vida. Ella estaba buscando el agua de vida. Entonces, cuando Jesús se encuentra con ella y le dice lo que ella ha hecho, le está diciendo, sé quién eres, conozco tu pasado, sé de dónde vienes, sé de dónde te aprieta el zapato y aún así te amo. Y aún así te quiero dar otra oportunidad. Veamos en el capítulo 3. Ahí se reunió con otro hombre, con Nicodemo. Y con Nicodemo, nosotros vemos que Nicodemo era un cumplidor de la ley. Era una persona intachable. Era un judío de judíos. Era una persona respetada en medio de su pueblo. Maestro de maestros y era un hombre de un gran prestigio. Si usted ha visto la serie de Chosen, usted puede ver cómo lo tratan a él con respeto. Aunque yo no voy a hablar tan bien de Nicodemo ahora como hablan en la serie. Pero ahí mire la serie y oiga el mensaje y usted saque su conclusión. Pero me parece totalmente interesante. Déjeme ir a un paralelo. Nicodemo buscó al Señor de noche porque no quería que nadie se diera cuenta que iba a buscar a Jesús. A la samaritana la buscó Jesús a plena luz del día. Con Nicodemo el Señor habló profundidades porque Nicodemo llegó con profundidad. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y empezaron a discutir cosas. Empezaron a hablar cosas tremendas. Y entonces el Señor le habló de manera complicada a él. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos, no recuerdo si en el mensaje anterior o en este, pero cuando uno busca al Señor desde esa perfección, siempre el Señor nos va a decir, te hace falta algo, como lo hizo con el joven rico. He cumplido los mandamientos, he hecho esto y lo otro, y el Señor le dijo, pero te hace falta algo. Pero cuando la persona se humilla, el Señor le ofrece su gracia. Entonces con él tuvieron ese tipo de conversación. Con la samaritana tuvieron otro tipo de conversación. Dios le habló en palabras sencillas. Jesús le habló del agua, del pozo, le dijo del agua de vida. Cuando empezaron a platicar, la samaritana le habló del Mesías. Estamos esperando al Mesías. Y Jesús le dijo a ella, yo soy el que habla contigo. En otras palabras, la samaritana, que era la mujer menos importante, la más condenada socialmente, fue de los dos a quien Jesús se reveló como el Mesías. Con Nicodemo la plática no llegó a ese extremo. La plática con Nicodemo terminó en, y tú eres maestro de la ley y no sabes estas cosas. Pero con la mujer fue más personal. Cuando ella se vio descubierta, que Jesús la conocía, entonces dice la palabra que ella salió corriendo a su pueblo y dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y yo le agregaría, conocí a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho y no me condenó, sino que me dio una nueva oportunidad de vida. Hermanos,
Ese es nuestro Dios. Esta mañana, yo no sé cómo tú te has sentido, yo no sé si te has sentido como un Zaqueo, tal vez escondido por ahí en tu propio árbol de vergüenza, en tu propio árbol de incapacidad, en tu propio árbol de una mala reputación o de lo que los demás han dicho de ti. No sé si has sido el más criticado en tu entorno, no sé si has sido la persona con la que los demás no se han querido relacionar, pero yo quiero decirte que si hay alguien que se quiere relacionar contigo es Jesús y tiene esperanza para tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora yo quiero declarar esta mañana para todos los que estamos aquí que el Señor no solo quiere salvarte, sino que tiene días mejores para ti. El Señor tiene días de esperanza para tu familia, porque no solo te salva como un proceso, sino que te sigue salvando y te sigue bendiciendo y te sigue añadiendo todos los días la bendición que tú necesitas para salir adelante y para ir a otro nivel. Puede decirle a alguien que tiene a la par: Dios te va a hacer más de lo que ahora eres. Siempre que el pastor nos bendice al final de la reunión, cuando nos da la bendición sacerdotal, una de las cosas que dice: Dios te haga 1000 veces más de lo que ahora eres. ¿Qué significa 1000 veces más de lo que ahora eres? Bueno, si usted es un indigente, 1000 veces más podría significar un techo, ¿verdad? Tener donde dormir. Si usted tiene donde dormir, 1000 veces más podría ser un apartamento. Chiquito, pero un apartamento. Si usted tiene un apartamento, 1000 veces más, ¿qué podría ser? Una casa enorme. Y si usted tiene una casa, hermanos, ¿qué podría ser 1000 veces más? Una hacienda o una torre de apartamentos para que usted le dé a los demás de lo que Dios le ha dado aquí a usted. Dios le va a hacer 1000 veces más de lo que ahora es. No solo lo salva de la muerte y la condenación, sino que lo sigue salvando, lo sigue bendiciendo y lo hace 1000 veces más de lo que ahora es. ¿Cuántos lo reciben esta mañana en el nombre del Señor? Póngase de pie, vamos a orar esta mañana. Así como está, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para alguien en esta mañana que a lo mejor no ha entregado su vida al Señor. Quisiera guiarle en una oración y que la iglesia repita conmigo para acompañar a todos aquellos que esta mañana tienen a bien abrir las puertas de su corazón. Señor Jesús, gracias por tu gran amor. Abro mi corazón esta mañana para ti. Te pido que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Haz de mi vida lo que tú quieras, Señor. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que resucitaste el tercer día. Y creo que estaré contigo por toda la eternidad. Gracias por tu amor y tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Pero también para aquellos que a lo mejor se han sentido lejos, que se han sentido en condenación y precisamente como lo describíamos en este tiempo, se ha sentido sucio, se ha sentido indigno, el Señor te dice: acércate tal y como estás. Ven, acércate tal y como estás. Porque hay esperanza para ti. No te tardes más. Acércate y permite que sea mi amor el que te limpie. Que sea mi misericordia la que renueve tu vida. Porque tengo días para que los disfrutes, para que vuelvas a sonreír, para que vuelvas a tener esperanza. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por esta mañana tan especial. Bendecimos tu nombre, Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.